Señor Dios Todopoderoso, te doy toda la gloria, la honra y toda la suprema alabanza que te pertenece. Señor, en esta hora damos inicio a este estudio bíblico que nos compete como iglesia, como creyente, para repartirlos y sea edificado a todos nuestros hermanos en la iglesia. Señor, ayúdame en esta noche a compartir con mis hermanos y la continuación que vamos a seguir con respecto al libro del profeta Isaías, un hombre que fue muy usado por ti, Señor, y que en lo que nos compete en esta noche, los capítulos 13 y 14, para que tú nos ayudes a entender y comprender todo lo que tú quieres para nosotros. Y por supuesto, Señor, darlos como refrigerio a todos nuestros hermanos condiscípulos de la iglesia. Te pido, Señor, que en este momento te unas a nosotros. Tómate el tiempo para nosotros, Señor. Quita toda cosa que venga a entorpecer en la mente de nuestros corazones en esta hora. Se sabe que el día ha avanzado y de alguna otra manera algunos estamos cansados. Hemos venido de nuestros trabajos. Pero, Señor, con la fortaleza tuya, nosotros queremos que nos enseñes en esta noche lo que tú quieres que aprendamos de ti. Te entrego todo este tiempo, mis hermanos de igual manera. Damos nuestros oídos prestos. Dame, Señor, la herramienta necesaria para poder dictar a mis hermanos queridos lo que tú quieres para esta noche. Todo esto te lo entrego en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Continuamos con este recorrido con el libro del profeta Isaías. Un libro muy, pero muy, muy interesante, muy importante para nuestra vida cristiana. El analizar este libro de comienzo a fin. Hoy vamos a estudiar lo que compete a los versículos 13 y 14. A partir de este versículo 13 y 14 hasta el capítulo 23, mis amados hermanos, el libro de Isaías va dictaminando según el orden que viene analizando el libro, el juicio sobre las naciones, el juicio sobre todas las naciones que competen alrededor de Israel. Recordemos la clase de la semana pasada, comenzamos con este imperio de Asiria, el cual el Señor usó para contrarrestar, para más que todo castigar al pueblo de Israel. Y por ende, debido a que este pueblo de Asiria, o este imperio de Asiria, perdón, debido a se enorgulleció porque pensaba que esta victoria venían de dotes de ellos, pues, y resulta que no fue así. Todo eso fue una acción directa del Dios Todopoderoso, dando las herramientas necesarias para castigar al pueblo de Israel, con lo que respecta al imperio de Asiria. En la noche de hoy necesito que por favor hablen sus Biblias en el capítulo 13 del profeta Isaías. Capítulo 13 del profeta Isaías, Antiguo Testamento. Capítulo 13 del profeta Isaías. Comenzamos, mis amados hermanos. En este capítulo 13 va a comenzar, como le dije ahorita, el juicio sobre todas estas naciones que el Señor deparó como castigo. ¿Por qué? Por una simple razón, un simple hecho, de toda la idolatría, de toda la desobediencia que recalcó hacia nuestro Señor, hacia el Dios Todopoderoso. Y en este capítulo 13 hay un preámbulo muy, muy importante, muy interesante.
Hay un subtítulo, en su Biblia les aparece donde dice, escrito, profecía sobre Babilonia. Profecía sobre Babilonia. Les repito que a partir de este capítulo 13 hasta el 23 vienen o contienen las cargas o juicios de 9 naciones que están alrededor o que son vecinas de Israel, aunque de una u otra manera entorpecieron, se inmiscuyeron en la labor de Dios, en el sentido cuando lo sacó del éxodo y para conquistar la tierra prometida, hubo estas piedras de zapato, por decirlo así. Entonces, como les dije ahorita, contiene las cargas o juicios. ¿Qué es una carga? Porque vamos a ver un poco sobre estas cargas esta noche. Carga es un mensaje pesado que produce dolor y lamento. ¿Escucharon eso? Carga es un mensaje pesado que produce dolor y lamento. O sea que se puede deducir de la siguiente manera: de estas 9 naciones, Dios va a mandar mensajes pesados en lo que va a producir dolor y lamento. Otros lo denominan juicio. Esa palabra juicio se ve un poquito como muy suave, pero esta palabra carga, que es en el original hebreo que aparece en sí, es lo que corresponde al mensaje que da el profeta Isaías para todas estas naciones. Es más, mire, le digo algo. Para el profeta Isaías fue algo un poco difícil profetizar sobre estas situaciones. ¿Quién se atrevería a profetizar lo que se corresponde a dolor y lamento? A nadie. A nadie. Me gustaría que nos profeticen cosas agradables, bendiciones y algo por el estilo. Pero aquí es donde viene, para que nosotros podamos aprender y entender lo que corresponde a las cargas, a esos juicios que trajo Dios sobre todas estas naciones. Y en el juicio de esta noche vamos a comenzar sobre nada más y nada menos con el juicio a Babilonia. Juicio contra Babilonia. Hermanos queridos, yo quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Con respecto a Babilonia, vamos a estudiar esta noche dos aspectos de dos Babilonias. Espero que me entiendan, dos Babilonias. La Babilonia literal, a lo que respecta a pueblo, a nación, a ciudad, y a la Babilonia espiritual, que es la que a nosotros nos concierne. Porque acá el profeta Isaías, que más adelante les voy a decir por qué vamos a analizar estas dos clases de Babilonia, la Babilonia literal y la Babilonia espiritual, es porque sencillamente el profeta Isaías compara cuando vamos a ver ahorita el capítulo 14, donde hay una serie de descripción en lo que respecta a Satanás o a Lucifer. Pero muchos creen que este capítulo 14 de Isaías, me estoy adelantando el capítulo, pero por eso tengo que decirle esto para que podamos entender el capítulo 13. En este capítulo 14 de Isaías, Isaías profetiza en el sentido de que del nombre de Lucifer, y muchos creemos, muchos los que leemos la Biblia, el libro de Isaías, entendemos que se está hablando con respecto al diablo, a Satanás, pero no es así. Sí son, estas cualidades que da Isaías aquí en la profecía, pero él hace una comparación de todas estas cuestiones de Lucifer, lo compara con el rey de Babilonia en ese tiempo. Eso es lo que pasa, es la comparación. Porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, vamos a ver más lujo de detalle lo que sí en verdad compete a Satán, a Lucifer. Ya vamos a hablar del concepto, qué significa Lucifer. En el libro de Apocalipsis también, en el capítulo 18, vamos a ver muchas cosas de detalles sobre esta situación. Pero acá, en la Babilonia, escúchenme, en la Babilonia literal, que es donde el profeta Isaías inicia este capítulo 13, hay algo particular,
En este tiempo, cuando Isaías profetizó sobre esta Babilonia, Babilonia en ese momento, cuando Isaías profetizó, era una ciudad insignificante. No era, recién estaba comenzando a nacer, tenía pocos habitantes. Por eso es que le estoy diciendo que vamos a estudiar primero lo que es la Babilonia literal. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esto? Que esta Babilonia todavía no había sido, no había crecido como imperio. Fíjense que el profeta Isaías, cuando profetizó, vale la redundancia, cuando profetizó acá en el capítulo 13, esto se dio lugar después de más de 100 años, cuando cayó el imperio de Babilonia. Ya esto ya se dio, esta profecía ya se dio contra el imperio de Babilonia, ya cuando había crecido, se habían crecido un habitante, ya habían reyes sobre reyes, reyes malos, reyes perversos. Entre ellos, entre esos reyes perversos, está Nabucodonosor, que muy bien lo detalla en el libro de Daniel. Mira hasta donde llega esta parte del imperio de Babilonia, hasta donde Daniel. Pero esto es otra cosa. Entonces, miren, la Babilonia en ese tiempo, cuando Isaías profetizó, era una ciudad insignificante. Muchos decían, ajá, pero ¿y por qué no entendemos eso? Sí, eso sucedió, o eso sucedió, o se hizo posible, se hizo realidad después de 100 años, cuando esta ciudad, este imperio babilónico, creció y se desarrolló tal cual como el imperio de Asiria. Es uno de los grandes imperios, el imperio de Siria, el imperio de Babilonia, el imperio de los medios persas, el imperio romano, el imperio griego, en fin, estas poco de cantidades de imperios que pasaron de historia, para nosotros podemos conocer en sí, cuando viene detallado el Antiguo Testamento. Entonces, en la Babilonia espiritual, que es donde manos enfrasca, que es la comparación que hace el profeta Isaías, pero es al rey de Babilonia, no a Lucifer. Sí da cualidades de Lucifer, pero es una comparación que hace. Fíjense que vamos a ver también lo que significa el lucero de la mañana, todo eso. Pero vamos a compenetrarnos en el capítulo 13 de este libro de Isaías. Con respecto a los versículos del 1 al 6, leemos lo siguiente en el capítulo 13. Capítulo 13 de Isaías, del 1 al 6. Dice así: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para ira a los que se alegran con mi gloria, dice el Señor Todopoderoso. Estruendo de multitud en los montes como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Versículo 5. Viene de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, dice el Señor, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En este último versículo, añadirle aquí en esta parte, donde dice vendrá como asolamiento del Todopoderoso, es la parte de la gran tribulación. Pero todavía no comienza, eso todavía no se ha suscitado. Estamos por esperar que esa profecía se cumpla. Cuando dice aquí esta parte, en el versículo 6, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Entonces, los versículos 1 y 2, mire, la ciudad literal de Babilonia, la Babilonia literal, en la historia se ve en este capítulo, como lo vamos a ver en el capítulo 14. Debemos recordar que Babilonia como símbolo, es muy importantísimo. Tendemos que ver a esta Babilonia como un símbolo de rebelión contra Dios. Este es, hermanos, le digo que por favor memoricen esta parte. Debemos recordar a Babilonia como un símbolo
de la rebelión contra Dios. Oyeron, la Torre de Babel es donde comenzó todo. Ustedes ya saben la historia de la Torre de Babel. Esto es pura confusión. Ellos querían ser por sus propios medios, haciendo situaciones que querían llegar al cielo, pero fue pura falacia. En el versículo 3, la palabra consagrar significa, porque ahí dice la palabra que acabamos de leer ahorita, llamaré a mis consagrados, si no mal que me equivoco, dice así. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para ir a que se alegren con mi gloria. Entonces, consagrar significa apartar. Una persona consagrada, nosotros, los consagrados, estamos apartados para Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dios usará a los babilonios, como hizo con los asirios, escuchen bien, como instrumento para castigar al pueblo de Israel. O sea, fíjense, usó a Siria, usó a Babilonia. Entonces, por eso es que él dice que él consagró, apartó al pueblo de ellos para que queden fuera. Fue un grupo pequeño, ese remanente que después vino después de la cautividad. Esto es lo que significa llamé a mis consagrados. El versículo 4, mire, ofrece una explicación satisfactoria. Babilonia saldrá contra el reino del sur de Judá, como hizo como Asiria, contra las 10 tribus del norte de Israel. Esto lo hemos enfatizado en el capítulo 5. En el capítulo 5, como lo dice aquí en esta manera, vienen de lejana tierra. Esta vienen de lejana tierra, es este pueblo de Babilonia, esta ciudad que todavía, vuelvo y lo repito, no se había formado. Fue que se unieron con otras ciudades y pueblos y fue donde ellos, bueno, se desarrollaron tal cual que, bueno, hicieron un desastre con personas idólatras, como dice aquí la palabra también, como lo acabé de leer ahorita, fueron rebeldes contra Dios, y más que todo la idolatría, desobediencia. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Se unieron a esta gente de Babilonia, y entonces los usó Dios para castigar a su pueblo. Esto es lo que compete aquí al versículo 5. Como le dije en el versículo 6, eso más adelante, compete a la gran tribulación, cuando dice que dejará todo en asolamiento. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero su rostro, rostro de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor. Cuando el juicio de Dios caiga sobre Babilonia, será tan doloroso como el sufrimiento extremo de una mujer de parto, dice ahí en esos versículos. La feroz ira de Dios dejará la tierra asolada, es decir, Babilonia. Todas las constelaciones de los cielos, descifra aquí en estos versículos, dejarán de emitir luz. El sol se oscurecerá y la luna no brillará. Cuando la ira de Dios está activa, los cielos añaden terror a esa ira cuando el Señor Dios haga que todo se quede en total oscuridad. Esto es tremendo, hermano. Esta situación de cuando dice que va a dejar todo en oscuridad. Dice que en el versículo acá, en el versículo 9, aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Está en el versículo 9. Y de raer de ella sus pecadores.
Mira cómo sigue diciendo esta profecía de juicio sobre Babilonia. Versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón. Pendiente con esta palabra varón, al varón. Y más que el oro de Ofir al hombre. Nombra al varón y al hombre. Vamos a leer hasta el 16. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado. Esta palabra alanceado, hermano, significa herir con lanza. Alanceado significa herir con lanza. Y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. 16. Esto es terrible. Sus niños, dicen, serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto con respecto a los niños, dice que cogían a los niños y los lanzaban contra el piso. Esto es terrible, esta situación aquí. Porque observemos que el Señor castigará al mundo por su maldad, según comienza el versículo 11. Sacudir los cielos es parte de los juicios de Dios. Muchos dicen, oye, la luna se convertirá en sangre. Eso es cuestión de oscuridad, de tinieblas, porque dice que sacudir los cielos es parte de los juicios de Dios. Así una gran parte de la raza humana será destruida en los conflictos y las catástrofes naturales de esos días. De tal forma que un hombre será más precioso que el oro. Por eso que le dije, dependiente con el hombre. Y el temor y el terror se apoderará de todos los habitantes de la tierra. Pero al varón, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor con respecto al varón? Que le dije que estuviera pendiente con eso. Eso está en versículo 12. Y haré más precioso que el oro fino al varón, a sus hijos, a su pueblo. Y dice que al hombre simplemente le hará como el oro de Ofir. Ofir es una ciudad de aquellos tiempos donde tenía muchas riquezas de oro, muchísimas riquezas de oro. Se deduce aquí que el rey Salomón, de toda su riqueza que tenía con respecto a este mineral precioso, todo lo extraía de ahí, de esa ciudad de Ofir. Acá Isaías detalla que esta parte de Ofir es enriquecida con oro, y con esta parte enriquecida simplemente un nacido de oro, dice que cubrirá al hombre. Es muy distinto del hombre al varón. Ya al varón le da algo más refinado, como dice aquí la palabra. Haré más precioso que el oro fino al varón. Al varón corresponde a su pueblo, a sus hijos, a sus hijos, en este caso Israel. Proseguimos en el versículo 17. Yo le dije que alanceado significa, donde aparece en el versículo 15, herir con lanza. Versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Ya vamos a leer sobre esto. Que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños. Con arco, mire, eso dice que usaban sogas, los amarraban y los lanzaban contra la pared, contra el piso. Vea la brutalidad en esos tiempos. Y no tendrá misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Vamos a tener por un momentico aquí en el versículo 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Mire, hermano, esta profecía relata o dice o enfatiza que esta profecía contra Babilonia va a ser destruida de parte de Dios. Dios va a usar aquí en este caso a los medos.
a los persias. Me faltó en la lista que le dije anteriormente, este imperio persa que también era muy, pero muy importante. Entonces va a usar estos medios para destruir la parte de Babilonia. Acuérdense que cuando Nabucodonosor estaba en este tiempo en el imperio babilónico, cayó, cayó o fue vencido por estos medios persas, que estaba reinado por uno que ustedes, si ustedes no lo sabían, el Señor le dice a Ciro. ¿Qué le dijo a Ciro? ¿Cuál fue la conjetura que le dio a Ciro? ¿Ah? Él le dijo algo a Ciro, se lo voy a dejar de tarea. Él le dijo algo a Ciro. Si lo tienen alguien por allí, si lo saben, díganlo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Ciro? Si lo saben. ¿No lo saben? Creo que le dijo mi siervo fiel o algo así, hermano. Mi hermano Nelson le dijo mi ungido. Ah, ya. Y usted sabe qué significa mi Claro, ungido. viene a ser un siervo, claro, pero la palabra exacta era ungido. Ya. Está Así es, así es. en Esdra, creo que Entonces, está. En sí, Esdra. exactamente. Pero para que usted vea la historia de esta profecía, que el Dios usó estos medios persas a través del rey Ciro y todavía le da esa calificación a Ciro, diciéndole mi ungido. ¿Qué les parece? Se dice que Ciro era un rey pagano, pero debido a la situación que lo usó Dios y todas estas situaciones, supuestamente, entre comillas, estuvo a la par de Dios. Versículo 18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada. Esto es muy importante, hermano. Al sol de hoy, lo que en ese tiempo, ¿quién era Babilonia? No hay rastro de nada de eso. No hay rastro de Babilonia. Por eso que aquí se cumple, por lo menos en este versículo, donde dice que y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majadas. Majadas. Vamos a leerlo hasta el 22. Sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allá habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Hermano, pendiente con este significado de cabras salvajes. Ojo con esto, cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está en su tiempo, y sus días no se alargarán. Con respecto aquí a estos versículos 17 y 22, ya dije que Dios va a usar a los medos persas, para vencer a Babilonia. Es cierto que de vez en cuando pequeños pueblos se han construido cerca del lugar de la ciudad antigua, pero las ruinas de Babilonia recientemente descubiertas por los arqueólogos, por eso les estoy diciendo esto, muestran la forma tan completa en la que han cumplido la palabra del profeta. O sea que no quedó absolutamente nada, rastros de nada. Incluso hasta la fecha los árabes, como dice en esos versículos, no quieren poner sus tiendas allí, porque escuchen esto, pensando que en esas ruinas, en esa tierra que fue raída por Dios a través de los medios persas, dicen que se acechan en esos lugares demonios en la noche entre las ruinas de la ciudad. Demonios. Yo le dije a usted ahorita que estén pendientes de lo que significa o lo que dice aquí este versículo de las cabras salvajes. Las cabras salvajes no es más que otra cosa. En el hebreo eso es demonio.
Entonces dice que ni los árabes, estamos hablando del sol de hoy, no quieren montar nada allí porque dice que viene una influencia demoníaca en esa parte, tal como dice la palabra. El destino que cayó sobre Babilonia, descrito en estos capítulos 13 y 14, fue una ilustración, mis hermanos, de un destino tan terrible, que alcanzó hasta los poderes paganos, que eso es lo que quería el Señor. Castigar a su pueblo, pero también que alcance a estos pueblos paganos, los gentiles paganos. Se debería notar que muchas de las expresiones usadas en estos versículos son prácticamente idénticas a las otras profecías que tienen que ver con el día del Señor, con los eventos que siguen tras la apertura del sexto sello en el libro del Apocalipsis. Por eso es que le dije que cuando esta parte de oscuridad, esto compete ya a la gran tribulación, al asolamiento. Mire, dice que en el versículo 21, dice que allí dormirán las fieras del desierto. Esas fieras, unas son los hurones. Los hurones son unos animales mamíferos, muy parecidos a los perros. Todos estos son animales salvajes. El hurón es uno. Los avestruces, no esos avestruces que nosotros vemos que parecen unas gallinetas, no, eso es otra clase de avestruces horribles. Son animales salvajes. Y ahí saltarán las cabras salvajes, dice ahí, los demonios. Esta parte cabra salvaje, hermano, en el hebreo significa demonio, por si no lo sabían. En el versículo 22, en sus palacios, lo que era palacio en ese tiempo de Babilonia, aullarán, gritarán con gemidos demoníacos las hienas. Hienas también eran perros salvajes, como lobos. Y chacales, bueno, ustedes la que es un chacal. Chacal es el lobo también, pero más pequeño que el lobo, con una dentadura súper, bueno, horripilante. Esos son los chacales. Y y los hurones, bueno, a la parte que se me pasó, es parecido a una nutria, a un perro salvaje pequeño, a una nutria. En realidad no son animales muy, muy lindos que se diga. Como le dice el Señor, todo eso va a ser habitado cuando Babilonia sea totalmente destruida, no queda rastro. Y en ese sitio donde quedó Babilonia van a vivir todos esos animales salvajes. Por eso es que dice aquí la palabra que ni siquiera los árabes en el sol de hoy quieren levantar nada allí, porque dice que esto está poseído demoníacamente por todos esos animales. Por todos esos animales. Entonces, en conclusión, con respecto a este capítulo 13, Babilonia, por su orgullo, y lo vemos como ejemplo en Daniel, por su orgullo, por levantar estatuas, por su idolatría, por su rebelión contra Dios, fue usada así por Dios para castigar a su pueblo. Pero por otro lado, debido a su orgullo, así como le pasó a Siria, que pensaron que por su propia fuerza ellos fueron los que, bueno, salieron victoriosos, y no fue así. Entonces Dios castigó a Babilonia debido a esto. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis aparece, hay un nombre que se le dice la gran ramera. Espero que ustedes tengan conocimiento de eso, gran ramera. Esa gran ramera, dicen algunos eruditos, algunos estudiosos de la palabra, que compete a la Babilonia espiritual. Acuérdense que estamos hablando ahorita de la Babilonia literal, pero lo que compete al libro Apocalipsis es esa Babilonia espiritual, esa Babilonia de desagrado delante del Señor, que no fue acorde para nada esta Babilonia. Esto fue un imperio terrible, terriblemente malo y perverso, desobediente, idólatra más que todo. Bueno,
Esto con respecto al capítulo 13. Lo que pasa es que estos dos versículos se ven cortos, pero oye, hay mucha tela que cortar en estos versículos. Vamos a lo que nos compete al capítulo 14. Capítulo 14 de Isaías. Esto va pegado y va de la mano con este capítulo 13. El capítulo 14 dice aquí, como subtítulo, escarnio contra el rey de Babilonia. Escarnio contra el rey de Babilonia. ¿Qué es un escarnio? Escarnio es una burla, es algo de humillación, es algo de despreciativo. Eso es lo que significa escarnio. O sea, se van a burlar del rey de Babilonia. Lo vamos a ver aquí en este capítulo 14. Y aquí donde el profeta Isaías lo compara con Lucifer. Con Lucifer. Esto es tremendo y terrible a la vez. Capítulo 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Cuando la palabra dice aquí Jacob, se sobreentiende que es Israel. Parece que este fue el cambio de nombre, el cambio que le puso el sobrenombre de Dios a Jacob, le puso como sobrenombre o el nombre de Israel. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Este es algo aliciente. Este primer versículo es un aliciente para el pueblo de Dios, porque aquí da a entender el Señor que a pesar de que castigó a su pueblo, dice aquí la palabra que tendrá piedad con ellos. Qué linda la misericordia de Dios, tendrá piedad con ellos. A pesar de que se unieron a la fábula, se unieron contra todos estos idólatras y bueno, adoraron a su dios totalmente de Babilonia, de Asiria. Y bueno, imagínense, todavía el Señor, su gran misericordia, dice que tendrá piedad, dice aquí en el versículo 1, de Jacob, en otras palabras, de Israel. Algo interesante aquí en la segunda parte de este versículo 1 dice, y a ellos se unirán extranjeros. A ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Esta palabra extranjeros significa a la gente gentil, a la gente que no son judíos. Dice que esto alcanzará hasta los extranjeros, hermanos. Esta piedad, esta misericordia de Dios, aparte del castigo que recibió de los babilonios. Versículo 2. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Escuchen bien. Toda la opresión, toda la cautividad que recibió el pueblo de Israel se va a revertir en este caso. Se va a revertir contra el pueblo de Babilonia. Y el pueblo de Israel, tú te burlaste de mí para con Babilonia. En la segunda parte, los poseerán por siervos y criadas en la tierra de Jehová y cautivarán a los que los cautivaron y señorarán, o sea, mandarán sobre los que los oprimieron. ¿Qué les parece? O sea, esta gente por una sola cosa, esa piedad que dice en el versículo 1 de Dios para con este pueblo.
Es tremendo, por eso que uno no debe cantar victoria, el creyente no debe cantar victoria con nuestra propia fuerza, hermano. No vaya a ser que de repente se ejecute ese aparato, el boomerang. ¿Sabes lo que es un boomerang? Uno lo lanza y después uno ni se da cuenta y se devuelve otra donde está uno. Eso fue lo que le pasó aquí al pueblo de Babilonia con la ayuda de Dios Todopoderoso. Versículo 3 de este capítulo 14. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Hay se asemeja este capítulo, a este versículo, perdón, en Mateo 11:28. No sé si por aquí tenga Mateo 11:28 para que lo lean, por favor. Es el que el que compila a este versículo, Mateo 11:28. Mateo 11:28. ¿Quién no tiene por allá? Amén. Los que manejan sus Biblias rapidito. Amén, hermano. La palabra de Dios dice así en Mateo 11:28. Allí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien. Entonces, eso implica en este versículo 3 que en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, en la que tú pasaste. O sea, va a haber un momento de reposo de todas esas situaciones que el pueblo de Israel sufrió por toda su desobediencia y su idolatría. Va a venir esta parte de un aliciente, esta frescura, este bálsamo, por decirlo así. Eso va a estar compaginado con Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Aquí se cumple también esta parte de este versículo número 3. Mire, desde el capítulo, desde el versículo 4 hasta el versículo 11, desde el versículo 4 hasta el versículo 11, esto va a predecir la derrota del rey de Babilonia. Un rey que por su astucia, un rey que por su poder, por decirlo así, mire, y lo vamos a leer, cómo ese rey va a ser procesado. Por eso es que este capítulo se le dice el escarnio contra el rey de Babilonia, la burla que van a ser ahora de él. Él se burlaba de la gente, ahora mire lo que le va a venir de la gente para él. Escuchen. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Mira lo que profetiza Isaías. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El rey de Babilonia, opresor, tenía todo calculado en oro. Entonces la gente le dice, mira cómo paró este. ¿Qué les parece? Mira dónde está. Miren más adelante lo que viene. Quebrantó Jehová el báculo o bastón, que es lo mismo, báculo, bastón de los impíos, el cetro de los señores. Ese báculo, bastón, Jehová lo quebró, lo partió. Es lo que quiere decir. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoraba de las ciudades con ira. Mira lo que hacía este rey. Y las perseguía con crueldad. O sea, se están mofando, se están mofando de este rey de Babilonia. El 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Cantaron alabanzas. Imagínense, era tan elocuente esta parte de este rey que ahora mire, la gente se burla, pero mira dónde está este, ¿qué le pasó a este opresor? Mira dónde está ahora. ¿Ves? Es lo que quiere decir esto, porque como cayó y fue arrastrado, entonces implica aquí que la gente cantó alabanzas. Cantó alabanza, dice aquí la palabra. 8, versículo 8. Y aún los cipreses se regocijaron a causa de ti
y los cedros del Líbano. Cipreses y cedros eran ornamentos de madera. Toda la ciudad de Babilonia estaba así en este sentido. Es como en el sol de hoy. Usted va a una casa y usted en un piso de madera, eso es lo que se denominamos parqué. Si tiene así el techo de madera, sabe que, bueno, yo no soy ¿cómo se llama esto? Los que trabajan con esta parte de la madera. Dice que la parte del techo es machimbrado, no sé si me corrige, hermano Nelson. El techo es machimbrado, que cuando el piso de madera es parqué y tiene su rodapié también de madera. ¿Cierto eso, no? Creo que sí, Cierto. hermano. Bueno, toda la ciudad era así. Por eso que dicen aquí, perdón. No estoy Bueno, tan seguro. por eso que dice aquí que a unos ciprés, ¿cómo, hermano Nelson? No estoy tan seguro del nombre del techo, pero creo que ese es el nombre. Machimbrado. Es machimbrado y el piso de parqué que es puro de madera. Bueno, en ese tiempo, Machimbrado todo le lo que llamaban, es machimbrado le llamaban bueno, antiguamente a las tablas del piso que tenían ajá, hendiduras, hembra y macho. Le decían machimbrado. exactamente. Y las Exactamente. tenían también esas hendiduras, hembra y macho. Pero eran más Así es. de 6, 8 centímetros. Ya. Exactamente. Bueno, esos son los que está allá en esta parte. Se me pasó el nombre de esta profesión. Bueno, dicen que los cipreses y cedros del Líbano eso vienen de la madera. Dicen que esos cipreses se regocijaron, estaban contentísimos, esa es simbólicamente, con la caída del rey de Babilonia. Imagínense ustedes, hasta las hendiduras, como dice mi hermano Nelson, de esas casas, alabaron, cantaron alabanza, se regocijaron. Entonces, versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti. Wow, es tremendo esto, hermano. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. El Seol, hermano, es el propio infierno. Dice que ahí los príncipes y todo lo que estaba en ese lugar, cuando vieron caer al rey de Babilonia, lo detallan como se espantaron de él. ¿Qué haces tú aquí? Tú no eres el gran rey. Por decirle algo, tú no eres el gran rey que hiciste levantar a la silla hasta los príncipes de la tierra, hasta el fondo del Seol. Y el versículo dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste, como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Porque ser un rey soberbio, un rey que era un rey que no, con nadie, con nadie. Con nadie. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, hermano, pero apagó la cámara. Se escucha entre... Ahí sí. Ok. Una llamada de Chile, no puedo atender. Bueno, habíamos quedado que habíamos bajado hasta el Seol. Este rey malvado y perverso bajó hasta el Seol. Dice que los príncipes en ese momento que participaban con él, que quedaron atónitos, estaban sorprendidos. ¿Qué haces tú aquí? Que despertaste muerto, dice aquí la palabra, despertaste muerto. En tu venida salieron a recibirte. Imagínense el sitio y el lugar donde fue a dar este rey. En el 10 dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. ¿Cómo es eso? Descendió al Seol, tu soberbia y el sonido de tu arpa. Gusano, mire, gusano será la cama del rey de Babilonia.
gusanos, y gusanos te cubrirán. O sea, el gusano es su cobija y gusano en su almohada. Para este rey de Babilonia. Qué terrible. Y aquí, en el versículo 12, hermanos, comienza la historia, la comparación que le hace el profeta Isaías a este rey malvado y perverso. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Muchos, hermanos queridos, este relato lo dan por entero para Satanás, para el diablo, para Lucifer, pero no es así. Son cualidades, exactamente, pero en Ezequiel 28 está más detallado para que ustedes lo vean. Aquí el profeta lo que hace es tomar las cualidades de Satanás y hacerle comparativo a este rey de Babilonia perverso y malo, donde le dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Ves? Porque ese hombre, ese rey era súper poderoso, debilitaba, se imponía, oprimía a todas las naciones. Era un propio dictador. Bueno, al dictador le queda poco. Pues. Tú que decías, mire, esta es otra cosa importante que quiero que ustedes lo aprendan aquí. Hay cinco características, hermanos, de qué era lo que decía, 5 características internas que decía este lucero de la mañana, este Lucifer, en su orgullo, en su soberbia. Esto comienza aquí en el capítulo 13. Mire cómo dice lo que decía ese rey en su corazón. Y igual como lo comparan con Satanás. ¿Tú qué decías en tu corazón? Número 1, subiré al cielo. Son 5 verbos que identificaban a este ser, Lucifer, con el rey de Babilonia. Número 1, acuérdense que son 5 verbos que se autoproclamaba él, que decía en su corazón. El número 1, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Número 2, levantaré mi trono. Fíjese, subiré, levantaré es la número 2. Y en el monte del testimonio. Número 3, me sentaré. ¿Están viendo, hermanos? Subiré, 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 me levantaré y me sentaré al lado del norte. Número 4, sobre las alturas de las nubes, otra vez dice subiré, número 4, hacia las alturas de las nubes. Subiré. Y por último, que es el más terrible de todos, el verbo ser o estar, y seré semejante al Altísimo. 5 cualidades que salieron de todo el interior de su corazón, de este rey perverso y malo, tal cual las cualidades de Lucifer. Esos 5 autoproclamación interna del verbo que salieron de él, nacieron de su corazón, donde dice lo siguiente: subiré al cielo, en lo alto, dice, junto a las estrellas de Dios. Me levantaré mi trono, número 2. Número 3, en el monte del testimonio, donde me sentaré a los lados del norte. Número 4, vuelve a repetir el verbo, subiré a las alturas de las nubes. Y número 5, que es el más garrafal y el más bueno, seré semejante al Altísimo. Seré. Entonces, tengan pendiente estos 5 verbos internos que da el rey de Babilonia con respecto
a su autoproclamación, a su egocentrismo, a su orgullo soberbio que era de este rey de Babilonia. El profeta compara el esplendor del rey de Babilonia con el lucero de la mañana. Nosotros tenemos entendido que el lucero de la mañana es nuestro Señor Jesús, porque eso es lo que lo correspondía a Satanás, pero Satanás lo perdió debido a su rebelión contra Dios. Y este calificativo le quedó a nuestro Señor Jesús. Entonces, este resplandor de gloria. Mira hasta dónde era Lucifer. Ahora sí vamos a hablar de Satanás, lo que era Satanás con respecto a este resplandor. Resumiendo entre los capítulos 3 y 8, cuando el último gran enemigo sea destruido, podrán gozarse de las manifestaciones del poder de Jehová. Estamos hablando de Satán. Ahora vamos a hablar de Satán. Vamos a obviar el rey de Babilonia. Vamos a meternos con Satán. Dice que cuando el último gran enemigo sea destruido, podrán gozarse en las manifestaciones del poder de Jehová. Entonces, toda la tierra descansará y se acallará, y los árboles se regocijarán. ¿Ves? En otras palabras, estaremos en el reino y conoceremos el gozo de este reino. No es más que otro que el reino milenial, cuando Satanás sea atado. Por aquí tengo, hermanos, por acá tengo algo muy interesante. Con respecto a Satanás, obtuvo 4 caídas. Ya se han dado 3 caídas. Queda una pendiente, que es la cuarta, que es la cuando va a venir la destrucción total de él, la que acabamos de nombrar ahorita. En el versículo 12, la número 1, una de las primeras caídas de Satanás que ya se dio es: cayó de ser glorificado, de lo glorificado a profano. Esa fue su primera caída de Satán. Como un ángel creado. Dice, su primera caída es, después de ser glorificado, cayó a lo profano. Primera caída. Segunda caída. Caerá de tener acceso al cielo y fue restringido a la tierra. Fue su segunda caída. Cayó del cielo a la tierra. Entonces, de lo glorificado a lo profano y del cielo a la tierra, número 2. La número 3, caerá en su lugar a la tierra, a una prisión en el hoyo más profundo. Esta es la que compete a la de 1000 años, que esa es la que no se ha dado. Bien, esa es la que no se ha dado. Y la cuarta caída es la de su destrucción total. Porque acuérdense que después de estos 1000 años el diablo será suelto y ya después ya será enjuiciado. Aunque ya fue enjuiciado, ya él corresponde, él va a ser el número 1 de el lago de fuego y azufre. Entonces esa es la cuarta caída o la destrucción total. Este nada más para que lo tengan ustedes a manera de información. Entonces, le dije lo que decía Lucifer en su corazón, sí, eso lo dimos ya. Hay una parte aquí donde detalla a este rey confundido, este rey de Babilonia confundido por Lucifer, es decir, es controlado y dominado por él. Ya estamos hablando de esa Babilonia espiritual. Ese rey confundido de Babilonia fue atraído por Lucifer y fue controlado y dominado por él. Cuando en el versículo
Por aquí se me pasó, cuando en el versículo 13 de este capítulo 14, donde dice, tú que decías en tu corazón, subiré, esos fueron los cuatro puntos importantes de su verbo egocéntrico, ¿cierto? Pero en la parte última dice que en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Escuchen bien qué significa esto a los lados del norte. El norte no es oscuro para nosotros, que ahora vemos y sabemos que la verdadera estrella resplandeciente de la mañana, el Cordero, está allí y lo iluminará como lo dice el Salmo 48. ¿Ves? Entonces, ¿qué implica esto? Que ese norte para en esos tiempos era las calamidades, el norte era la oscuridad, pero para nosotros ya no es. ¿Ves? Cuando Lucifer hizo esta declaración, todas las asambleas angélicas estaban en sumisión voluntaria al trono de Dios. Es con esta asamblea en mente que Lucifer busca poner su trono en el extremo norte. ¿Entienden? La elevación más alta posible. La palabra norte en hebreo significa escondido o oscuro. Le repito, la palabra norte en hebreo significa escondido u oscuro. Como el enemigo de Israel siempre venía del litoral del norte, así los ataques sobre nuestra fe vienen de estos lugares oscuros. Muy importante este detalle. Se lo vuelvo a repetir. Cuando Lucifer hizo esta declaración, todas las asambleas angélicas estaban en sumisión voluntaria al trono de Dios. Es con esta asamblea en mente que Lucifer busca poner su trono en el extremo norte, o sea, arriba, norte, la elevación más alta posible. La palabra norte en hebreo significa escondido o oscuro. Como el enemigo de Israel siempre venía del norte, acuérdense cuando se dividió Israel en el reino del norte y el reino del sur, los enemigos de Judá venían del norte hacia el sur. Por eso que hacen esta aclaratoria. Entonces, siempre venían del litoral norte. Así los ataques sobre nuestra fe vienen de lugares oscuros. Estos ataques, hermanos, acuérdense que vienen del norte, el más arriba del norte, con lo que compete aquí, que dice que el enemigo Israel viene de allí, de estos malos pensamientos, los que cautivan nuestra fe, los que nos quitan, los que nos quitan perder, nos echan a perder nuestra bendición. Acuérdense que eso viene de estos lugares oscuros. ¿Por qué? Porque esta palabra norte en hebreo, acuérdense que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, fue escrita 98% en hebreo y en arameo también. Entonces, esta palabra norte significa escondido u oscuro. Cosa interesante. Pasamos ahora a otro punto importante sobre Asiria en el versículo 24 de este capítulo 14. Asiria. Son unos de 4 versículos. Si lo pudiera leer, mi hermano Nelson, lo tiene allí en la mano. ¿Del 24 al cuánto? Al 27. Al 27. Sí. Asiria que será destruida. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones. Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
Ya. Amén, hermano. Muy bien. Bien, la verdad. Fíjense cómo termina esto en una pregunta. En una pregunta. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea que ya eso está decidido. Hermano, hay un versículo aquí que cuando Dios habla, que en este versículo 24, es concreto y nadie, como dice que fíjese, comienza con este versículo 24 y en el versículo 27 dice el por qué. Escuchen bien. Jehová de los ejércitos juró diciendo, mire, juró diciendo Jehová de los ejércitos, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. El Señor piensa y después lo confirma. Después dice que lo que ha determinado. El versículo 27 da esa seguridad de que el Señor no falla, de que el Señor es incólume en sus decisiones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, simplemente. ¿Quién se lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Absolutamente nadie. Nadie, hermano, nadie. Por eso es que a veces hay cosas que nosotros, el creyente, no tenemos los ojos de Dios, en el sentido que a veces pensamos que Dios hace las cosas para nosotros. Es una cosa increíble, una cosa que sin lógica, esa es la palabra, sin lógica. En cambio nosotros, la lógica de nosotros no es la lógica de Dios. Por eso que el Señor aquí es certero en su decisión. Me encanta este versículo. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ya, y punto. Dice así. La manera que lo he pensado. Y más adelante dice, y será confirmado como lo he determinado. Su plan, simplemente su plan. ¿Ah? ¿Quién se lo impedirá? Por favor, nadie. Y su mano extendida, listo para ejecutar. ¿Quién la hará retroceder? ¿Quién la hará retroceder? Cuando ya el Señor tiene algo decidido, mis hermanos, bueno, es algo que para muchos nos cuesta la lógica de Dios, nos cuesta mucho cómo Dios actúa y a veces nos deja apesumbrados, nos deja a veces misofactos, wow, el Señor cómo actúa así, bueno, ya el Señor sabrá. Uno dice como humano, bueno, el Señor sabrá, ya él verá cómo hace. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra, se hará de la manera como lo he pensado y se confirmará como lo he determinado. ¿Qué le parece? Bueno, eso fue lo que le pasó para la destrucción de Asiria. En la Siria de los últimos días la vemos como si fuera la encarnación de todos los poderes perseguidores que han afligido a Israel desde su dispersión hasta los gentiles. Cuando las naciones se reúnan para el conflicto de Armagedón, eso está en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Léanlo cuando puedan. El Señor mismo destruirá a los asirios con todos los demás enemigos de Cristo y su verdad. Israel será completamente librada y Dios glorificado en el reino que se establecerá en rectitud. Eso es lo que va a pasar con Asiria, el imperio de Asiria. Dios lo usó y Dios lo determinó así. ¿Quién se lo impedirá? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Hay otra profecía más que es la que viene, que está cortica, no sé si son 2:28, ¿cuántos versículos aquí?
Profecía sobre Filistea. Si está, mi esposa tiene la Biblia por allí, ¿la puedes leer? Amén, mi hermano. Profecía sobre Filistea. Ajá. Dice, en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está toda tu Filistea. Porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Amén. Se acogerán los afligidos de su pueblo. Hermanos, esta profecía sobre Filistea se cumplió, no se cumplió un 100%, se cumplió fue una sola parte. Según la historia, este pueblo filisteo o filistea, al sol de hoy, ahorita a nuestra actualidad, esto lo comparte la gente de Palestina. Y ustedes saben, en estos días, creo que ya va a ser un mes que pasó esto, todavía se siguen ahorita peleando sobre esta parte de tierra y situaciones. Esta Palestina que está peleando contra Israel, esta Palestina es todavía el remanente, mis hermanos, que queda de esta profecía de Filistea. Porque simple y llanamente filisteos son los mismos palestinos que están ahorita en este momento. Gente guerrera, gente conservadora, gente en el sentido, bueno, idólatra, porque ese es el número uno de toda esta gente, de todas estas naciones que vamos a ver todos estos días, que hasta el capítulo 21 de todas las demás naciones, de estas cargas y estos juicios contra todos estos pueblos, todas estas ciudades. Entonces, Filistea todavía queda remanente, que esta parte de Palestina. Y por lo que dice acá el material, dice algo muy concreto. El material dice, ahora, en los últimos 5 versículos de este capítulo, tenemos una profecía aparte dada en el último año del rey Acaz, la cual tiene que ver con los filisteos y su pueblo. Esta se considera la segunda carga, el segundo juicio, la segunda carga de Palestina. O sea que no se ha terminado. Esto el Señor tiene que poner aquí su mano súper poderosa para poder traer la paz y eliminar estas situaciones de matanza que se están viendo en este sector, en esta parte de Palestina y el pueblo de Israel. Entonces no se cumplió a cabalidad el 100%, sino una parte. Esta parte terminará en el juicio de Palestina. Aquí hay algo muy interesante que me vale recalcar. En el capítulo 14:31, donde dice, aúlla, que eso lo leyó mi esposa, aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos que significaba norte? Aquí aparece en este versículo. Disuelta estás toda tú. Sí. No quedará uno solo en sus asambleas. Dijimos algo sobre el norte. Los ejércitos asirios y babilonios atacarán desde el norte. ¿Y quiénes son los que atacan desde el norte? Las huestes de maldad.
lo que acabamos de leer hace ratico, sobre lo que significa norte, que en hebreo lo dijimos, significaba oscuridad, oscuro, escondido. Esta parte del norte. Hermano, nos quedan muchas naciones y cosas interesantes que han pasado, que una de ellas, a uno lo ha pasado muy leve y a otras muy fuerte, pero más que todo este de Babilonia fue súper fuerte y todavía queda una parte de Asiria que será destruida en lo que acabamos de leer ahorita. Pero creo que en el capítulo 18, 19 se termina de finiquitar esta parte del imperio de Asiria, que vamos a ver más adelante. Necesito, amados queridos hermanos, necesito hacer unas preguntitas a cada ustedes. No es que sea obligatorio, sino que necesito aclarar una situación con respecto a la clase, hacerle 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas rapidito. No sé quiénes están conectados allí, bueno, no puedo verla acá. El único que puedo ver acá es a mi hermano Nelson, a mi esposa, creo que está la hermana Maribel. 5 preguntitas que nos da el material, que es lo que dice que imponga el maestro para su discipulador, para todos ustedes. Son estas 5 preguntitas que ya la vimos acá en clase. Que ustedes la retengan, se la memoricen y la mantengan allí para cuando veamos, sigamos viendo. Esto está, porque iba a terminar siendo toda el juicio de las naciones o cargas. Y creo que el que va a continuar después de mí viene, creo que el hermano Nelson va a terminar del capítulo 23 en adelante, otras ciudades más. La primera pregunta, porque tengo que hacer estas preguntas, hermano. Hermano Manuel, antes de que continúe, Diga. usted Sí. tiene hasta el capítulo 21. Tiene desde el 10 hasta el 21, porque el pastor Matute terminó 21. Sí, hasta el 10 hasta el 21. Nelson continúa del 22 en adelante. Yo le mandé ahorita una fotito por su WhatsApp, ahí revisa. Ok. Ya, bueno, yo tengo entendido eso, hermana. Sí, yo creo que ya. No estoy confundido yo aquí. Sí, hasta el 21. Dígalo, mi hermana Alexandra. Sí, correcto, hasta el 21, hermano, sí. Pero tiene, como hoy día empezó el 13. Pero hoy día como empezó el 13, no hay problema, usted puede hacer también los que le faltan, el 10, el 11 y el 12, no hay ningún problema. Ya no, pues ya. No, o sea, ya lo dio la semana pasada, hermano. Ah, ya lo dio del pastor Matute. Es que no estuve conectado la semana pasada. El mismo. El pastor Matute terminó hasta el capítulo 9. Claro, por eso le digo. Claro, por eso le digo, yo tengo aquí apuntado, sí. El pastor Matute era hasta el 9 y usted continuaba del 10 al 21. Sí. Ahí está. Exactamente, eso es lo que tengo aquí. Del 10 al 21 en 4 clases. Yo creo que a cada uno le tocó 4 clases, hermano. Se lo puso así en 4 clases. Está bien. Sí. En 4 clases. Sí, pero yo me refiero a yo voy a terminar hasta el capítulo 21, pero van a quedar 2 naciones más, que lo que compete del 21 al 23, pero dar mi hermano Nelson, que venía siendo del 22. el juicio contra Jerusalén y el juicio sobre Tiro. No, le estaba haciendo referencia a eso, que nada más. Muchas gracias, hermana Alexandra. Ok. Entonces, vamos a las preguntas. Vamos a la pregunta. Acá me pasaron una hojita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, no sé si ellos estarán aquí conectados. Tengo aquí hermano Lenin Murillo. Esto parece que como un canal de televisión. Me pasan así las hojitas como Lenin, hermana Elvira, hermano César, hermana Peggy, la hermana Rocío, la hermana Lourdes y la hermana Alexandra, parte de mi esposa, y don Nelson Lee.
Ok. Y la hermana Maribel. Primera pregunta rapidito entonces. Maribel. El hermano Silvio también está. Sí, el sí, hermano Elvia Maribel. Hermana Elvia Chique. Ok, qué bueno, qué bueno. Ok, qué bueno. Ahí. Bueno, pero no sé a quién. A los más jóvenes, Primera pregunta. los más jóvenes, pregúntale primero. ¿Con qué nación se relaciona la carga? ¿Me escuchan? ¿Con qué nación se relaciona la carga o juicio, por decirlo así, en estos capítulos 13 y 14? ¿Por qué nación en sí se enfatiza esta carga o juicio de lo que acabamos de estudiar esta noche? Babilonia. Amén. ¿Quién se ganó ahí un heladito? Ah, eso sí quiero. Yo, Noemí. Qué bueno, qué bueno. Babilonia, exactamente. Entonces, sí quedó claro en esta parte donde dice con qué nación se relaciona exactamente la carga o el juicio en estos capítulos 13 y 14. Pregunta número 2, no sé si le habrá quedado esto a ustedes. ¿De qué es un símbolo Babilonia? La rebeldía contra ¿De Dios. qué es un símbolo? ¿Cómo es? La rebeldía contra Dios. El símbolo de la ramera. de la, ajá. La gran ramera. Usted como que, Ramera. ¿quién fue que respondió ahorita? Por favor. La gran ramera. ¿Quién respondió? El hermano ¿Quién Nelson respondió primero. ahorita? El hermano Nelson y el hermano César. Sí, pero alguien me dijo ahorita de la rebeldía contra Dios. ¿Quién Yo, respondió eso? Noemí, mi segundo helado, hermano. Noemí. Compartiré el helado, Usted hermana. Usted como que tiene el material. No se vale. Yo no Usted como que tiene el material a la mano. yo no tengo el material. No, está bien, muy bien, hermano. Perfecto. Oye, para los dos helados, denle un hermano al hermano Nelson que tiene este. Ok. Busquen, por favor, capítulo 13, versículo 21. Rapidito, todos allí. Capítulo 13, versículo 21. 13. Y ¿Me da la hora, por favor? cierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y saltarán las cabras salvajes. Muy bien, ok. Mira lo que dice la pregunta con respecto al capítulo 13, versículo 21. ¿Qué significa el término cabra salvaje y de qué era el cuartel general Babilonia en el mundo antiguo? Las cabras eran los demonios. Figura. Qué bueno. Capítulo 13, 21. ¿Qué significa el término cabra salvaje y de qué era el cuartel general Babilonia en el mundo antiguo? Ok, me imagino que esa voz creo que es mi hermano César, ¿cierto? Ven. Amén. Mi hermano César. Ok. No se ganó un helado, una cola tampoco, porque no sé si usted sufre de azúcar, pero no creo. Aunque sea una colita, hermano. Una colita para mi hermano, entonces. Significa demonios. En hebreo significa esta palabra cabra salvaje, demonios. Que habíamos dicho que ni siquiera los árabes querían por lo menos plantar, hacer nada allí, porque dice que todo eso era posesión demoníaca por esa zona de Babilonia. Y así está detectado y así fue descifrado por Dios, que eso iba a ser una ciudad inhabitable. Para nada. Inhabitable. Entonces significa demonio. Y el cuartel general, mi hermano, faltó algo muy importante. El cuartel general de este mundo antiguo, la Babilonia, era la idolatría. Eran los número unos idólatras de todas las épocas, solamente de aquellas, de todas las épocas, eran la número uno idólatras. Ese era el cuartel general de la Babilonia.
Ok. En el capítulo 14, ¿con qué vincula Dios la restauración final de Jerusalén? En el capítulo 14, ¿con qué vincula Dios la restauración final de Jerusalén? ¿Con qué la vincula esa armonía que Dios para salvar a Carne. Israel? ¿Vale? Un escarnio. Escarnio. No, no es eso. En el capítulo 14, ¿con qué vincula Dios la restauración final de Jerusalén? En el capítulo. ¿Cómo dijo? Israel. Con Israel. Eso se re- Bueno, les aclaro algo. Esta vinculación de Dios, con el día de la venida. esta vinculación, ¿qué es para usted una vinculación? ¿Qué entienden ustedes por vinculación? Una relación. ¿Qué entienden ustedes por vinculación? ¿Quién me puede decir por vinculación? Algo que sea vínculo. Unir. Un vínculo. Una conexión. ¿Aló? Claro, una Una unión. conexión, una unión, una conexión, una unión. Con el día de la venida. Conexión. Muy bien, muy bien. Con la restauración final, restauración es que el Señor restaurará a Israel de su pecado, de todo, por la piedad que dijimos en ese versículo, que tendrá piedad en su mano, tendrá piedad para con Israel. Entonces, ¿con qué vincula Dios la restauración final de Jerusalén? ¿Cuál es ese vínculo? La venida del Señor Jesucristo. Lo va a llegar a la... No. Acuérdense que estamos hablando del capítulo 14. Capítulo 14. Y le dije que estén pendiente de El algo, hermano. retorno del pueblo de Israel. Dime. Dime. Ok, mire. ¿Aló? Hola. Bueno, mire. Con la caída de En Babilonia. resumidas cuentas. Exactamente, ese mismo es. Correcta la respuesta, correcta la respuesta. En capítulo 14, ¿con qué vincula Dios la restauración final? Por supuesto, con el destino de Babilonia, con el derrocamiento, ese derrocamiento pagano, quitándola de en medio. Esa es la vinculación. Al quitar a Babilonia en medio, a quitar toda esa idolatría, a quitar todas esas situaciones malas y perversas, queda restaurada Israel. Así sucede con nosotros, hermanos queridos. Cosas que arrastrábamos de otros mundos, del mundo, cosas que el Señor va a quitar de nosotros para poder restaurarnos totalmente. Algo así parecido. Excelente. Muy bien, muy bien. Y por último, ya que está, deben saberse, la acuérdense que son 5. Hermano Manuel, le faltó. ¿Vale? Hermano Manuel, le faltó el helado Sí, para dígame. la hermana Danis. Le faltó el helado para la hermana Danis. Está bien, mi hermana Maribel, está bien. Dani, bueno, que lo pide la hermana Maribel, yo no tengo dinero, que lo pague la hermana Maribel. Ok. Pregunta 5. Recuerde las 5 acciones de primera persona. Las 5 acciones de la primera persona de Lucifer en el capítulo 14. Por favor, recuerde las 5 acciones en primera persona de Lucifer en el capítulo 14. La primera. Que fue comparada con el rey de Babilonia. Me levantaré, subiré. Lo que Subirá al salió, cielo. 5 verbos. ajá, 5 verbos. lo que salió de tu Me corazón, ¿te sentaré. recuerdas? 5 verbos. Subirá, levantará. Me Así es, levantaré, así es. subiré. Levantaré mi trono. Ajá. ¿Qué más? Me Ajá. sentaré a los lados del Ajá. norte. Subiré a las alturas de las nubes y seré Muy bien. semejante al Altísimo. Ya lo leyó, hermano. Sí. Esa palabra seré es un verbo, ¿cierto? Claro, seré semejante ¿Cierto? al Altísimo, dice. Seré, del verbo ser, ¿cierto? Yo soy, tú eres. Creo que es así, si no se me olvidó la cuestión de los verbos. Del verbo ser. Seré semejante al Altísimo. Ese es un verbo. Todos son verbos. Subiré,
me sentaré, me levantaré. Y bueno, estas 5 preguntitas al quedar de ustedes descifrado, hermano, es lo que el material, si ustedes ya, yo por lo que vi, más del 90% asimilaron esta parte, estas son 5 preguntitas del material que lo está dando aquí, no lo está dando yo, lo está dando el material, para ver si ustedes estuvieron ahí, pendiente de la clase. ¿Cuántos helados son? Yo 2. Mis helados se las da las hermanas. Imagínense, la hermana no. Mira, hermano, yo se los voy a mandar con mi esposa el domingo, porque el domingo tengo que trabajar, pero yo se los mando con mi esposa el domingo. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿Quién me dice la hora, por favor? 9:11. 9:11. 9:11. 9:11. Sí. Hola. Sí, Otro sí. helado. 9:11. No, hermano, no. Me van a guindar, me van a matar. Hermanos, sí. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haber estado conectados. Los quiero, los amo mucho, prosigamos así. Se sabe que estas profundidades del libro de Isaías, y eso que estamos lo profundo según el material, pero esto lleva mucha profundidad escatológica, mucha profundidad teológica, y por ende eso, así por decirlo, porque mi manera de dictar la clase es visual, poner ¿cómo se llama esto? En la pantalla, la cuestión es que se me fue el nombre, para que ustedes detecten, visualicen las láminas, exactamente. Entonces, no importa, ya vendrá algún día que vamos a tener todo eso muy bien hechecito, muy bien para que ustedes aprendan como yo lo aprendí. Entonces, bueno, yo los quiero mucho, yo sé que vamos ahorita, algunos van a cenar, otros a dormir. Vamos a entregar este momento al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias, bendito Dios, gracias por esta noche, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda honra, gloria y alabanza. Bendice a todos mis hermanos, los que estuvieron aquí conectados en esta noche, Señor, gracias porque usted fue el que ha determinado y quién, Señor, retrocederá tu brazo para determinar lo que tú pensaste o lo que tú has querido hacer. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Bendícenos grandemente. Bendice a mis hermanos que están allá al otro lado de esta red social del Zoom y extiéndele, Señor. Extiéndele de una manera muy especial a todos sus familiares, a todos mis hermanos y hermanas que si de alguna dolencia tengan en este momento, aprovechamos, Señor, porque usted es una fuente inagotable de bendiciones, para que tú bendigas, Señor, para que tú cures, para que tú sanes a aquellas personas, mis hermanos y hermanas que tengan alguna dolencia en este momento, que sea usted, Señor, aprovechando de tomar tu mano, tu mano fuerte, tu mano, para que nosotros podamos, que tú nos bendigas, que tú nos cures. Si no tenemos un impedimento físico, Señor, aunque sea en nuestra mente espiritual, para que tú nos ayude, nos sostenga y nos mantenga. Todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, por esa obra infructuosa, Señor, que tú nos has prometido y que algún día, Señor, estaremos reinando contigo, Dios Todopoderoso. Bendícenos grandemente en esta noche, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos las más infinitas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Amén, hermano.